Hoy 26 de febrero del 2026 con el curso de Derecho Mercantil 2, sección I. Les voy a notificar que esta es la primera clase para el segundo parcial. Bueno, ya no lo voy a agregar para el examen del miércoles, sino se lo voy a dejar para el segundo parcial, ¿oyen? Gracias, Lidia. De nada. Leida, disculpe la consulta. Sí, ¿quién me habla? Jainer Barrio, Leida. Hola, Jainer, dime, ¿en qué te puedo servir? Leida, ahorita que mencionó usted la fecha, se me han cruzado. Le iba a comentar, fíjese que el día miércoles también tengo yo procesal laboral. Eh, ¿Usted va a dar los dos horarios, Leida? No, porque yo tengo el horario de las 7 de la noche. Bueno, tenemos Derecho Mercantil 2 para las 7 de la noche, Ah, de 7 a 8. de 7 a 8. Ahí me acoplo. Bueno, gracias, Leida, muy amable. Ok, porque a la primera hora va a haber otra clase y otra sección. Sí, pues, ahí Salen está. ellos y entramos nosotros a las 7. Excelentísimo. Gracias, Leida. Ok. Bueno, ahí estamos. Voy a bajar la pantalla porque si no, no puedo ver yo la clase. Ok. Bueno, entonces, nuevamente les recuerdo, de todas formas se lo dejé en la diapositiva, que de aquí en adelante inicia o el material para el segundo parcial, ¿oyeron? Entonces, esas clases para el próximo examen ya. La clase que tuvimos el día martes, esa sí va a ir incluida en el examen que tenemos para el miércoles. Ya están sabidos, o sea, tienen que estudiar la clase que vimos, clase del endoso, una pequeña repasadita de lo que vimos en la última clase. Leímos o conocemos o ya leímos el artículo 430, ¿verdad? Ahí en el artículo 430, pues nos explica lo que es la legitimación del endoso, ¿verdad? Entonces indica que para el tenedor del título de crédito a la orden puede legitimarse la cadena de endosos, que deberá ser ininterrumpida. ¿Se recuerdan que explicamos eso, verdad? No tiene que haber una falencia dentro de la correlatividad de los endosos que se han realizado en un título de crédito, ¿verdad? Esto se conoce como la cadena de endosos. ¿Cómo se denomina la correlatividad de los endosos? Cadena de endosos. Entonces, así lo vamos a manejar y ustedes ya conocen ese término a que nos referimos. El artículo 431 le dimos lectura en la clase anterior, que esto entra en el examen, ¿verdad? Sobre la forma de pago o el pago. Artículo 431, ¿verdad? El pago no está obligado a cerciorarse de la autenticidad de los endosos. ¿Qué quiere decir eso? Como se los explicaba yo en la clase anterior. Cuando usted se dirige a la ventanilla de un banco y su cheque, el cheque que usted va a ir a cambiar, el título de crédito denominado cheque, lleva o tiene 5 endosos, pues el receptor pagador no le va a preguntar, mire, tráigame a las otras 4 personas que endosaron esto para verificar si es cierto. No necesita que se verifiquen los endosos anteriores, sino solamente se va a concentrar en el último, en la última persona que ha endosado, ¿verdad? Ese título de crédito y se le va a hacer efectivo, ¿verdad? Pero sí debe de revisar la cadena de endosos, eso sí, ¿verdad? Pero solamente se va a enfocar el receptor pagador en el último tenedor del título de crédito que va a ser efectivo o va a ser el beneficiario del mismo. En la acción que esta persona, tenedor del título, portador del título, realizó en el cheque, en este título de crédito denominado cheque, ¿qué fue lo que realizó? Pues un endoso, ¿verdad? El endoso se va a identificar él con su documento personal de identificación y va a ser efectivo el cobro de ese cheque,
¿verdad? De este título de crédito. Así es como a esto se refiere este artículo 431. Veamos el artículo 432. Lo que vimos, ahí fue donde nos quedamos en la última clase sobre los títulos de abono en cuenta. Alguien, por favor, que le dé lectura a este artículo. Y hoy sí voy a tomar notas porque vamos a ver quiénes participan hoy y eso les va a beneficiar a ustedes. No para mí, sino para los que tienen ganas de participar y de no. Leeré yo, licenciada. Solamente los que levanten la manita. David. La vida, por favor. No, David, Dani, David. Y luego va Gabriela. ¿Y yo? Es que, vamos a ver, es que no miro aquí, voy a ver, perdón. Muy bien. Vamos a ver, está Dani, Gabriela, el doctor Jorge. Gabriela, ahí tenemos una ráfaga de artículos. El doctor Jorge, aquí lo voy a apuntar de una vez. No se me va a escapar nada. Gendarme. Solo, ¿verdad? Solo los tenemos. Ah, no. Y Heiner. Ok, muy bien. Ellos son los que van a ahorita participar en la lectura de los artículos y vamos a estar conversando con ellos. Vamos a analizar la ley, porque así es como uno aprende el derecho, no solo, claro, la teoría nos ayuda, nos indica, nos da guías, nos pone ejemplos, nos enseña de los estudiosos del derecho, las teorías, las comparaciones de las teorías, los momentos de la historia y todo lo que se relaciona, porque eso nos da, pues nos da una cultura general, ¿verdad? Pero lo que nosotros vamos a aplicar es la norma en sí, entonces estudiamos la ley directamente. Por favor, entonces, Jaime, Dani, lectura artículo 432. Escucho. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Dani, no te escuchamos. Siguiente. ¿Ahorita me escucha? Ahora sí, Dani. Es que, a ver. Ok. Artículo 432. Título para abono en cuenta. Los bancos que reciben títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los bancos en estos casos deberán anotar en el título la calidad con que actúan y firmar por recibo en el propio título en hoja adherida. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. La persona va a pagar la primera letra o la primera cuota de un título de crédito. X título de crédito. Y lo va a hacer efectivo su pago con otro título de crédito denominado cheque, ¿verdad? Esta persona, pues se va a dirigir al banco del sistema, a la cuenta del beneficiario, a quien le debe de depositar el pago. Y lo va a hacer a través de un cheque, por ejemplo, del cheque Banco Los Patitos Azules, por ejemplo, ¿verdad? Es en la cuenta del deudor el que va a hacer el depósito. Y ahora sí vamos a poner el nombre de un banco genérico del que tenemos autorizados en el sistema de Guatemala de bancos, por ejemplo, Banrural. Vale. Pero este cheque de Los Patitos Azules, pues no es de la cuenta de él, pero va a ser el pago a través de él. Ese abono en cuenta se lo van a suscribir al cuentaviente de Banrural, ¿verdad? Porque a él es el que a nombre de él están depositando directamente el cheque. Entonces se va a hacer el abono, ya sea una cuenta de ahorro en una cuenta monetaria, y el otro ejemplo es banco contra el mismo banco, el mismo pagador tiene la cuenta con el cuentaviente, los dos son cuentavientes del mismo banco. Ese es el segundo ejemplo. Entonces, cuando hacen estas dos acciones, en estos dos ejemplos, el capital que se está depositando a través de un título de crédito denominado cheque se va a ir a abono de cuenta. ¿Dónde surte el efecto? Donde dice que lo puede hacer en el propio título o en hoja adherida. ¿En dónde surte el efecto esto?
pues surte el efecto desde el momento en que si lo hace una tercera persona no propietaria de su cuenta, ¿verdad? Cuentaviente, pues obviamente lo va a hacer a través de un documento que va a ser adherido al mismo. La boletita de depósito, a esa se refiere. Ahora si yo llego con mi tarjeta de cuenta de ahorros y deposito, ahí mismo me lo van a acreditar, ¿verdad? Siempre y cuando sea del mismo banco. Ahora, en una cuenta de ahorro, yo estoy depositando en Banrural un cheque del GIT Continental, solamente me dan la constancia del depósito a la cuenta de ahorro, más no en la tarjeta de ahorro porque todavía no está acreditado. Entonces lo van a cobrar al banco que es, ¿verdad? Y solamente me van a dar la constancia en una hoja adherida. Adherida quiere decir la boleta de depósito. A eso se refiere títulos para abono en cuenta. ¿Estamos claros con eso? Este artículo a eso se refiere exactamente. ¿Ok? Veamos el otro ejemplo. Bueno, ahora tenemos endosos entre bancos. Por favor, Gabriela. Te toca. Muy bien. Artículo 433. Endoso entre bancos. Los endosos entre bancos podrán hacerse con sello que para el efecto use el endosante. Muy bien. 433. ¿A qué se refiere ahí? Dice que el artículo solo son esas tres linitas, ¿verdad? Dice endosos entre bancos. Los endosos entre bancos se podrán hacer con el sello para que el efecto use el endosante. Muy bien. Eso quiere decir, vamos con el ejemplo directo. Aquí dice, estos endosos los hace el banco que posee el título y la ley permite que esos endosos se realicen a través de un sello que usan los bancos del sistema. Solo los bancos, ¿verdad? ¿Quién es el banco endosante? Para una mejor circulación dentro del banco, dentro de la administración que los bancos tienen para los cobros entre ellos mismos. Por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito de BAC, pero usted tiene su cuenta en Banrural, usted viene y hace el pago de su tarjeta de crédito en BAC con un cheque de Banrural. El BAC recibe el pago, ¿verdad? Porque usted está pagando su tarjeta de crédito. El BAC recibe el cheque verde, ¿verdad? De Banrural y luego lo va a cobrar para hacer efectivo el abono o del pago completo, el abono o lo que ustedes hayan pagado en su tarjeta de crédito, ¿ya? Entonces, dentro de ellos mismos solo se manejan con sellos. Ellos le colocan el sello verso del cheque y lo cobran directamente al cuentaviente que tienen ellos registrados, pues obviamente con su nombre para hacer el cobro. ¿Eso qué quiere decir? Por eso dice aquí que ellos manejan de esa manera este sistema de bancos. Sistema de cobro de cheques entre ellos o endosos entre bancos. Entonces, en ese sello que se está refiriendo el artículo en este sentido, ese es el endoso. Ellos ya no están haciendo los endosos como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Los usuarios, sino ellos como banco pues ya tienen un sello específico, lo que tienen que colocar, el motivo por el cual, el número de la tarjeta, el pago de la cuenta y a qué número de cuenta se va a cobrar. Todo lo relativo y eso se maneja de forma masiva. Ellos cuando manejan eso lo hacen en masa. Por ejemplo, agarran todos los cheques por ejemplo, de Banrural y todos los mandan a cobrar. Agarran todos los cheques del GIT y etcétera, ¿verdad? De cada uno de los bancos y los mandan de forma masiva. Cada cheque, cada título de crédito denominado cheque con el sello respectivo de endoso. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok. Ahora tenemos la forma de transmisión, artículo 434. A ver, doctor Jorge, por favor. Formas de transmisión.
Los Gracias. títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él. La transmisión por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad. Claro que sí. Entonces, aquí nos está explicando otra forma similar a la que les acabo de decir. Dice, los títulos de crédito podrán transmitirse a alguno de los obligados por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida, ¿verdad? Esta forma es a través de los depósitos, forma de transmisión, una forma de transmisión, un depósito. Ahora yo les puedo poner el ejemplo de una transferencia, ¿verdad? Hay una forma de transmisión. Aquí sería de adherirle, adicionarle, ¿verdad? A la ley, pues que también ahora ya se puede de la forma electrónica, una transferencia electrónica que ahora ya todos hacemos desde nuestro teléfono, ¿verdad? Pero en este caso, pues es el comprobante de depósito y si fue el cheque, este cheque que les acabo de poner de ejemplo, ¿verdad? Que fue depositado al Banco Verde y el cheque era un azul, ahora viene de regreso el cheque azul rechazado porque no cubría el capital, los fondos que tenía en el Banco Azul con el Banco Verde. Entonces viene de regreso esa transmisión que no se pudo realizar, la transmisión del dinero, el capital, y viene de regreso el cheque. Esa es una forma de hacer constar. Eso ya no le queda, el efecto de esta transmisión es totalmente fuera del alcance de los bancos del sistema. Eso es entre los cuentavientes en referencia al banco y dentro de las personas que han realizado un negocio jurídico mercantil o un contrato, ¿verdad? Civil. Pero aquí estamos hablando de mercantil. Entonces, esta es la forma de transmisión. Aquí yo en el 434 le agregaría que también podemos hacer depósitos de todas las formas que ya conocemos nosotros y adicional las transferencias electrónicas que hacemos, ¿verdad? También se lo agregaría en virtud que ya estamos pues sobre ruedas y todo lo realizamos de esa manera, más rápido. Y tenemos comprobantes, ¿se recuerdan, verdad? Ustedes lo han hecho. ¿Y qué tienen de comprobante para decirle a la persona, mira, ya te deposité o ya te hice la transferencia? ¿Existe o no existe este comprobante en lo electrónico? Sí existe. Sí existe, licenciada. ¿Verdad? Existe. Entonces yo, por eso en las formas de transmisión agregaría esto, ya que pues cuando se hizo la ley no existía, ahora se lo podemos adherir porque es una de las formas adicionales. Ahora vamos a leer el artículo 435. Permítame, se lo voy a admitir aquí a un compañero. Ahí está. Artículo 435, endosos cancelados. Veamos, por favor, el artículo 435 le toca a... Vamos a ver si está aquí. Gendarme, sí, por favor. Endosos cancelados. Los endosos y las anotaciones de recibo en un título de crédito que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. El tenedor de un título de crédito puede testar los endosos y recibos posteriores a la adquisición, pero no las anteriores a ella. Exactamente. Aquí era lo que yo les decía yo, que hace el receptor pagador, ¿verdad? Él va a revisar, gracias por la lectura, aquí el receptor pagador va a revisar la cadena de endosos. ¿Y existen endosos cancelados? Claro que sí. Los endosos y las anotaciones del recibo de un título de crédito que se testen o cancelen legítimamente no tienen validez alguna. El tenedor de un título de crédito puede testar los endosos y recibidos posteriormente a la adquisición, pero no los anteriores a ella. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo le doy, por ejemplo, un cheque a Dani y le digo, Dani, fíjate que ya hay 2 endosos anteriores, pero las personas no pudieron ir a cambiarlo por X o Y razón, por el tiempo, eso fue ayer, el banco ya lo iban a cerrar,
y me dijeron, no, no podemos ir, pero ellos hicieron su endoso. Ahora necesito, Dani, por favor, que tú vayas a hacer el cambio de este cheque, ¿verdad? A cobrarlo. Ah, muy bien, yo voy. Cuando Dani llega al banco, resulta que a su DPI le hace falta el chip. Pero él ya hizo el endoso, firmó, colocó su número de documento de identificación del DPI y cuando pasa a la ventanilla, el DPI no lleva el chip y él se sorprende. Ay, regresa y me dice, mire, licenciado, fíjese que ahora yo, mire, mi DPI se le cayó el chip, no puedo cambiar. Ay, bueno, entonces ya es un tercer endoso. En ese momento, como yo necesito hacer pagos, pues yo le digo, bueno, entonces ahora voy a ir yo, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo puedo dejar sin efecto ese endoso, ¿verdad? Y sigo yo con el endoso y hago efectivo el cobro del mismo, ¿verdad? Entonces, no se interrumpe la cadena de endosos, pero él ya no lo puede realizar. Entonces viene el del cajero, el cajero y solo le devuelve el cheque, le dice, mire, su DPI tiene, él no se va a poner a marcarlo ni nada, ¿verdad? Y si lo llegara a hacer, si él llegara a tocar el endoso en ese momento, no tiene validez él, porque él no lo puede hacer. Se va, ¿qué se recuerdan que les dije? El receptor pagador se va a enfocar directamente en el documento que presente el último tenedor del título de crédito, ¿verdad? Entonces, no se va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que presentar el cheque y su documento de identificación para poder hacer efectivos estos. Y no se pueden cancelar los anteriores, no se pueden tocar los endosos anteriores. Si de las 2 personas anteriores que yo envié ayer para que lo cambiaran, los endosos se quedan allí. Lo que sucede es de que ya no van a surtir efecto, quedan cancelados porque yo voy a ser la que va a hacer efectivo el pago de ese documento, ¿ya? Entonces, no hay. Ahora en los bancos sí, si en algún momento agarran un sello y se lo ponen al documento, al título de crédito, este cheque que acabamos de hablar entre bancos, y le ponen otro cheque que no es, ellos sí pueden cancelar, ellos sí pueden indicar que el cheque no, el sello no corresponde a ese cheque, porque ellos sí se pueden equivocar de la rapidez y de toda la cantidad de documentos que manejan. Se ha visto, yo he visto, y que les pasan una línea y lo razona el cajero. Pero ese es el momento en que entre bancos se manejan ellos. Ellos sí se pueden, digámoslo, equivocar en ese sentido y razonar el error que han cometido y pues el cheque sigue su rumbo, la circulación que tiene entre bancos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es el aval. Este tema sí ya es más bonito. Veamos. ¿Se recuerdan de esta fotica que les había puesto anteriormente? Pues regresamos ahora y aquí vamos a profundizar lo que es el aval. Muy bien. ¿Qué es el aval entonces? El aval es un contrato en el cual comparecen personas individuales y jurídicas. ¿Qué entendemos por eso? A ver, ¿qué es una persona individual? ¿Es una persona física? Sí, pero en el... por ejemplo, ¿no? Una persona Sí, humana, claro, licenciado. no, perfecto, claro que sí, así es. Pero en el derecho, ¿qué es una persona individual? Una persona humana. Perfecto, así es. Pero yo en derecho, ¿cómo voy a saber que ella es la persona humana y que es la persona física y que está actuando de forma individual? ¿Cómo? Que es capaz de tener tener derechos y contraer obligaciones. Perfecto. Y para los contratos, celebrar un contrato mercantil, un contrato civil, comparecer en una demanda penal, en una demanda civil, ¿cómo yo sé que esa persona es una persona individual? Lo acabo de decir, lo acabo de poner de ejemplo. ¿Tendría que ser con la identificación, con el DPI? Perfecto, Adela. Así es. Con el documento personal de identificación, vamos a hacer constar que esta persona es
una persona individual y que puede, como nos decía el compañero, ¿verdad? Contraer obligaciones, puede ejercer su derecho como tal, pero tiene que identificarse, porque en el derecho todo tiene que tener una identificación. ¿Quién es el que está compareciendo? ¿Quién es el que está exigiendo un pago? ¿Quién está incumpliendo una obligación? Pero para todo hay que poderlo identificar, porque si no, no sabemos cómo se llama, qué edad tiene, profesión u oficio, cuál es su domicilio y con qué documento de identificación él se está dando a conocer que es la persona interesada o la que está exigiendo un derecho, ¿verdad? Entonces, a través de eso. ¿Y qué es una persona jurídica? Adela, me contestaste, ¿verdad? Yo te voy a apuntar aquí. Sí, yo le respondí. cierta La empresa. persona jurídica sería la que representa a una sociedad, a una sociedad anónima, una sociedad mercantil. Ok, ¿quién más? Gracias, Adela. ¿Alguien más ¿Y la sabía? representación de un tercero? Una representación de un tercero. Una persona jurídica, la representación de un tercero. ¿Quién me contestó? Dani. Correcto. Ok. ¿Alguien más? ¿Una definición que tengamos por ahí? Pero que se la sepan, ¿verdad? Es una entidad conformada por Entidad una legal, o más licenciada. personas físicas. A ver, ¿quién me habló eso de persona física? Yo, Telmas, licenciada, Telma. A ver, ¿cómo me dijiste? que es una persona jurídica es una entidad conformada por una o más personas físicas. Ya, ya. Licenciada. Entonces la persona jurídica no es física. ¿O es física? No es física, licenciada, es una entidad jurídicamente creada, sujeta a obligaciones y derechos. Por ejemplo, cualquier empresa o institución es una persona jurídica. Ah, ya, ok. Las empresas no son personas jurídicas, son las sociedades, ¿verdad? Eso lo explicamos en clase. Perfecto. Aquí ustedes se pueden equivocar y me pueden decir todo porque estamos estudiando juntos. Es como que estuviéramos en una mesa de diálogo estudiando. Así es de que ustedes pueden contestar todo y aquí vamos a enderezar la plana para que ustedes vayan aprendiendo. Para eso estoy aquí. Ok, entonces la persona jurídica es una persona ficticia, ¿verdad? Pero está, como decía Telma, está representada a través de seres humanos, ¿verdad? Y que además de eso posee una representación legal para poder ejercer los derechos y obligaciones de la persona jurídica. ¿Que está legalmente inscrita? Sí. ¿Que tiene su partida de nacimiento? Pues claro, es la escritura constitutiva de una sociedad anónima. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una empresa? ¿Se acuerdan de eso? Para darle el fundamento legal a los compañeros que vean o la explicación jurídica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona y persona jurídica y una empresa? La empresa es un bien mueble. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Que la sociedad sería la persona jurídica. Ahora, la empresa es la actividad económica que uno hace. Sí, cabal, la empresa es un elemento de la sociedad anónima, ¿verdad? Y es la que va a reflejar y va a respaldar pues todas las sucursales porque son las empresas que conforman una SA, ¿verdad? Entonces, para que ustedes conozcan y vayan separando o corrigiendo en su momento el conocimiento que tienen y ordenarlo, ¿verdad? No es lo mismo una empresa que una SA, que sí son parte y que viven juntas y que si una no puede estar separada de la otra, también es cierto. Pero la empresa puede subsistir solita también. Yo voy a poner una empresa de car wash de lavado de carros y es solo mía. Entonces yo voy a tener una empresa. Pero cuando son de 2 o más personas, va a ser una sociedad, ¿verdad? O bien sea una persona jurídica
de las que conocemos como las ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se lo saben ustedes, bueno, pero no me voy a extender hasta allí. Bueno, entonces tenemos aquí personas individuales y personas jurídicas. Ahora vamos al punto exacto. El aval, entonces en el aval pueden generarse las relaciones entre las personas individuales entre sí, entre una persona individual y una persona jurídica, o bien ambas entidades jurídicas pueden también relacionarse. ¿Estamos claros? Vamos a ver. Llamados avalistas. Ellos van a ser los que van a ejercer este derecho a través del aval, que se comprometen y se obligan a pagar a un tercero en representación del avalado. ¿Quién es el avalado? Miren, aquí ya vamos con ese juego de personas que cada cosa con su nombre, ¿verdad? Entonces aquí las acciones jurídicas mercantiles van a tener un nombre a través de la representación de los seres humanos, ¿ok? En derecho mercantil, por favor. Entonces, el aval es un contrato, perfecto. Ya tenemos ahí, imagínense el contrato, ¿verdad? Se llama aval. Esa es la relación que se va a generar a través de este contrato. Personas individuales o personas jurídicas llamados avalistas. Son las personas que se van a comprometer o se van a obligar a hacerle el pago de la prestación que le hicieron al avalado. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Pregunten. ¿No? ¿Claros? Va. Ok. Vamos con el siguiente. Ahora sí, por favor, Ainer, vamos con el artículo 400, por favor. Con gusto, legislador. 400. Así sí me gusta oír que se mueven las leyes ahí. Lo leo. Dice, artículo 400. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Perfecto. Explico. Entonces, el aval dice que se podrá garantizar en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Dinero. Aquí el pago que se está pactando, el pago que se está realizando a futuro, que se está comprometiendo, va a ser dinero. Nada más y nada menos que dinero, ¿ok? Recuérdense bien lo que les estoy repitiendo, dinero, va. Entonces, dentro del aval, cualquier signatario, ¿qué es signatario? El signatario es la persona que va a firmar ese contrato. Signatario, signa, ¿verdad? Firma. Y al momento de firmar, acepta, ¿ok? Va. Entonces, dentro de este contrato, el aval va a ser quien está garantizando el pago de una obligación a través del beneficio, digamos, o del dinero o la prestación que ha recibido el avalado. Dice, podrá prestar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Vean, títulos de crédito que se puedan avalar son pagarés, letras de cambio, los vales, entre otros, títulos de crédito típicos y títulos de crédito atípicos. Los títulos de crédito típicos se los expliqué cuáles eran y los títulos de créditos atípicos también les expliqué cuáles eran. Me van a responder cuáles son los títulos típicos y cuáles son los atípicos, pero voy a terminar de explicar la primera parte de este artículo. Entonces dice aquí que pueden darse la garantía de todo o parte del título de crédito. ¿Qué quiere decir eso? Si es dinero, entonces dentro del contrato del aval, el avalista se va a comprometer a pagar el 100% de ese dinero o una fracción. Por ejemplo, ejemplo, 50%.
dentro del contrato del aval se va a especificar cuánto de porcentaje, o si son 100,000 quetzales, él va a pagar 50,000 quetzales. ¿Ya? Entonces, el aval se va a hacer responsable por el monto que se especifique dentro del contrato del aval de lo que va a pagar el avalista. ¿Estamos? Si no llegara a decir el monto, por alguna razón, el notario que redactó no colocó que eran 50,000 y la prestación era de 100,000, entonces ahí se va a entender que él tiene que pagar el 100%. Entonces, por eso hay que tener cuidado de lo que nosotros aceptemos, de lo que nosotros redactemos y de lo que nosotros asesoremos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Podrá garantizar todo o parte del pago del título de crédito. Está hablando del pago de dinero, Se debe de especificar si es un todo o una parte, un porcentaje, una cantidad. De lo contrario, se va a entender que dentro del contrato del aval, el avalista va a tener que pagar todo el dinero o toda la prestación adquirida por parte del avalado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es un título? ¿Qué son los títulos de créditos típicos? Aquellos que están en ley, Leida. Voy. ¿Quién me contestó? Jainer Barrios. Muy bien. ¿Todos los que están en dónde me dijiste? En ley. Que sí, están tipificados, ¿verdad? Los tenemos, por eso se llaman típicos, porque los tenemos tipificados y tenemos un fundamento legal y una base y una norma jurídica que los respalda y pues da el criterio legal de cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son los atípicos? Que no sea Jaime el que me conteste. Que no están regulados, licenciada. ¿Manda? Los que no están regulados. Claro, ¿por qué no están regulados? O los mixtos. ¿Los regulados o los mixtos? Sí, podría ser, claro, porque nacen de los típicos, pero dependiendo de las necesidades que tengan los que van a pactar o los que van a realizar la negociación jurídico-mercantil, puede desprenderse de los mismos, ¿verdad? Sin salir, obviamente, de los requisitos y lo que establece la ley. Ya la estructura, pues lo vuelve atípico porque no está en ningún lugar la forma o el nombre de ese título de crédito, ¿verdad? Perfecto. Se dan por derecho consuetudinario en ese caso, ¿vale? Podría ser. Recuérdate que el derecho consuetudinario pues se refleja siempre sobre la cultura o de la sociedad. Puede tener un efecto de esto mismo, obviamente, pues todas las negociaciones mercantiles de títulos de crédito se manejan a través de los bienes que te poseen los recursos naturales de Guatemala, ¿verdad? Todo lo que se cosecha y claramente todo se hace en el interior. Podríamos entrar dentro de esa misma parte, de esa misma calificación, estos títulos de crédito, como dice el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Jainer Barrios. Ay, Jainer, otra vez te reconozco por otro la voz. Entonces puede generar esa relación en virtud de que se manejan en el interior y por costumbre, pues se siguen haciendo los títulos de esa manera porque no les falla, ¿verdad? Y hay confianza en virtud que descansan en los principios del derecho mercantil, ya nosotros como estudiosos y conocedores de la norma, ¿verdad? Muy bien. Estos contratos de aval, ¿verdad? El avalista asume las siguientes responsabilidades, ¿verdad? Adquiere una responsabilidad, adquiere un compromiso de pago. Una obligación de pagar. Una obligación de pagar, porque ahí le van a decir qué fechas, qué montos, a qué hora, que no tiene límites, ¿verdad? Tiene un tiempo específico, ¿verdad? Y que al final recibirá una prestación en caso de que el avalado no cumpla. Miren esta parte de aquí. Dice, una prestación en caso de que el avalado no cumpla. ¿Cuál será esa prestación? Pues si no va a pagar, ¿cómo va a recibir yo una prestación? Diría
el avalista, ¿va? ¿Cómo? Pues obviamente va a tener que obligar al avalado a que le pague porque él cubrió la deuda que él pagó. ¿Se acuerdan? Hablamos del fiador. Pues El podríamos avalado es quien recibe el préstamo del dinero, el avalista es el que se compromete a pagar. exactamente, cuando cuando el avalista paga la deuda, ¿verdad? Al que dio la prestación, entonces él tiene ahora el derecho de cobrar el avalado y va a recibir la prestación que él ya pagó para cubrir la deuda a esta persona. Se recuerda que hablamos del fiador, no es lo mismo, pero la acción humana viene siendo igual. ¿Verdad? Yo pago la deuda, ahora soy fiador, a mí me están cobrando, pero son figuras totalmente diferentes. La otra va en civil y esta es en mercantil. Nada que ver. Son diferentes la forma también en que se obligan y la forma en que se puede trabajar los documentos y las redacciones jurídico-mercantiles es diferente y jurídico-civiles es otra cosa. ¿Ok? Ahora, clases de aval. En Guatemala tenemos varios. Por ejemplo, tenemos el avalista o coavalista. Responden solidariamente del pago del título, sin embargo, entre la relación entre ellos también puede existir el reclamo de la parte proporcional por haberla cubierto el avalista. A esta acción se le llama subaval. Tenemos un avalista principal y tenemos un coavalista. Tendríamos que ver exactamente cómo fue la estructura del contrato, a quién se le dejó un porcentaje, a quién se le dejó el 100%, que si hay un coavalista, yo dudo que sea el 100%. Aquí va a estar compartido el pago y luego pues va a ser el avalado ejecutado por dos vías, ¿verdad? Dos personajes jurídicos que van a tener que les va a tener ahora él que responder de la misma manera. Tenemos el 2, el contraval. Este es un aval cambiario. Miren esta forma. Es una fianza extracambiaria otorgada por el avalado para el caso de que el avalista sea en la obligación de pagar una letra. Entonces tenemos el contraval, ¿verdad? Entonces esta es otra forma. Se parece a la fianza que utilizamos. Dentro del mercantil se usamos la figura de fianza extracambiaria, ¿verdad? Que viene de regreso para poder hacer el cobro inmediato. El aval puede ser total o parcial, lo que les explicaba. Entonces, el aval, el contrato de aval puede ser garantizado con el total de los 100,000 quetzales, se especifica, y también si solamente va a ser una parte o un porcentaje, se especifica. Aquí la diferencia del efecto de esto, cuando no se da en sí el capital que va a cubrir el avalista, ¿qué es lo que sucede? Si no, se lo vuelvo a repetir, si no se especifica dentro del contrato, va a tener que pagar el avalista todo. Ay, pero me dijiste que solo era el 50%, solo 50,000 voy a pagar, pero que no se va a poder, porque en el contrato no se especificó, la ley remite a indicar que si no se especifica va a tener que pagar todo, ¿ok? Entonces, si a ustedes les toca ejecutar y no había monto específico, pues ustedes cobran todo, ¿ok? Así es como, y no le pueden decir no, porque el aval no puede entrar a negociar y arreglar el contrato porque no era el principal, ¿verdad? No fue el que se comprometió a hacer las disposiciones del contrato, pero sí tiene la obligación solamente de pagar. Efectos del aval. Frente al tenedor del título de crédito, el avalista responde de igual manera que el avalado. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les acabo de decir. Él no puede entrar a discutir dentro del contrato que un día se pactó, que un día ellos llegaron a un buen convenio. El aval, no, dentro del contrato del aval no se puede, o el avalista, que es la persona, no puede entrar a negociar. Él se queda nada más a la dispensa de que lo ejecuten y que tenga que pagar lo que se comprometió y punto, no puede, ¿verdad? Entonces, aquí nos indica que hay una diferencia abismal, ¿verdad? Es que el avalista no puede oponerse
o no puede tener excepciones o manifestar excepciones personales contra el avalado, ¿verdad? Porque el tenedor y el avalado tuvieron que ver en la estructura o en el convenio que se hizo, ni tampoco la nulidad de las obligaciones del avalado, salvo por vicios de forma. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Entonces aquí es donde entra la materia notarial, donde nosotros tenemos que tener como notarios en la redacción de los títulos de crédito mucho cuidado en la redacción y la manifestación de las partes dentro de un contrato, de un contrato o un título de crédito, ¿verdad? Estamos hablando de mercantil. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si nosotros viciamos la forma, decimos una cosa, enredamos el negocio jurídico, obviamente ni el juez va a poder resolverlo. Yo he visto casos que ni el juez, es un relajo el contrato, que no se puede llegar a establecer qué era lo que querían hacer. Entonces, el juez va a indicar que hay un vicio de forma, un vicio de consentimiento, donde ni una ni otra parte se entiende. Entonces hay que llevar un orden, las personas comparecen como tal, ¿verdad? Y el avalista está en tercer lugar dentro de la estructura de un convenio. ¿Por qué? Porque primero se ponen de acuerdo las partes que van a negociar y que van a darle la forma, el beneficio, la forma de pago, el convenio, y por tercer lugar el aval, quien va ¿a qué? A establecer o va a respaldar la forma de pago, ¿verdad? O en su momento, en su defecto, el avalado falla, pues el avalista tiene que entrar a hacer los pagos. La naturaleza jurídica del aval, ¿cuál sería? Constituye una obligación cambiaria. ¿Por qué? Porque su naturaleza misma lo exige. Yo voy a pagar como avalista, pero yo luego le voy a cobrar al avalado, ¿verdad? O le voy a cobrar a mi amigo que es en figura mercantil el avalado. ¿Estamos? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ahí se activa la obligación cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a cobrar a la persona que un día me dijo que yo le sirviera de aval, ¿verdad? La diferencia entre civil y mercantil con el aval y el fiador es que el fiador lleva mucho trámite para poder ser calificado como fiador, mientras que en el aval al cualquiera ahí corriendo, mira, servime de avalista aquí, porque mira, ay, así, dentro del derecho mercantil se ve mucho eso, y se confían bastante, y hay pocos procesos de eso, porque la mayoría de comerciantes, pues, no fallan, son muy cumplidos en ese sentido. Entonces, los negocios son más rápidos, van mucho más profundos y mejor cumplidos. Características del aval. El aval es netamente mercantil y se desarrolla en documento de forma escrita, nada más. No puede ser de palabra, tiene que estar escrito y bien manifestado, ordenada la forma de su cumplimiento. En el caso de los ejemplos que les he colocado, pues inmediatamente pueden ustedes ver o establecer la representación que tiene un avalista en un contrato, ¿verdad? Dentro de los títulos de crédito que se obligan al avalado de presentar una garantía, el avalista puede comparecer o bien en documento separado o dentro del mismo título de crédito que se está estructurando. ¿Por qué? Les voy a dar los dos ejemplos. Cuando el avalista está dentro del mismo contrato del aval, ¿verdad? O dentro del mismo título de crédito que se está redactando y va a existir el avalista, pues ahí mismo se puede redactar en ese orden que les acabo de explicar. Comparecen las partes o si no solamente la persona que va a extender el título de crédito. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿Cómo se llama esa persona? A ver si me están poniendo atención o ya se me durmieron. Aquí estamos. ¿Cómo se llama esa persona? Ya se les olvidó. Sería el avalista, ¿no? No, el avalado es el que prestó el dinero, Leila. Ajá, pero ¿cómo se llama la persona que le va a dar la forma al título de crédito? Ah, se llama notario y es Adela. ¿Mm?
No es el Emisor. notario. No. ¿Es el emisor, no? Emisor, ajá. El El emisor. emisor del título de crédito, muy bien. El emisor del título de crédito es el que le da la forma, porque él le va a decir, ¿verdad? Al que le va a dar el préstamo, al que va a dar el dinero, pues vaya, le va a indicar que él puede pagarle en 5 pagos. Esta persona es la que le va a dar la forma al título de crédito y que además de eso lleva su avalista para hacerlo constar dentro del mismo título. Entonces, usted agarra su hoja de papel bond y ahí, ya sea a mano o en computadora o como pueda, lo redacta usted como notario. A eso voy. Bye. Esa es la forma donde el avalista comparece ahí mismo. Pero se dan otras figuras y otras necesidades jurídicas, por ejemplo, un contrato atípico. Es que no existe el contrato atípico donde el avalista pueda estar en una hoja separada o adherida al contrato principal. ¿Puede o no puede? No podría, Ligda, porque según usted las características es que el aval vaya escrito dentro del título de crédito. Ok, y si se le atrancan las carretas a, ¿qué te digo? En 45 minutos todo puede cambiar y regresa otra vez la persona que ha hecho el préstamo, le dice el tenedor del título porque ya lo tiene él y le dice, mire, fíjese que sucedió que yo estaba allá afuera y el camión dio vuelta con los cocos y se fueron rodando. Yo no lo voy a poder pagar eso porque se me perdieron, se lastimaron, puede ser ganado, puede ser cosecha, pueden ser bananos, pueden ser lo que se les pueda ocurrir a ustedes, porque en el comercio puede suceder algo así. ¿Qué sucede ahí? Pero mire, le traigo un avalista, él me va a ayudar porque también es mi socio, pero como yo fui la que pedí el préstamo, necesito que usted lo adhiera a él como mi avalista. Aquí dicen lo que les estoy leyendo. Entonces el avalista puede comparecer bien en el documento o separado. Entonces, ahí nace, eso sería un contrato atípico, porque yo les estoy diciendo a ustedes que debe de ser en el mismo contrato, pero surge una necesidad y entonces nace a la vida jurídica un documento adherido al principal, pero ¿qué contiene eso? Pues el contrato de aval que se va a adherir, ¿verdad? Por un beneficio y porque hay convenio entre las partes de que así se va a realizar. Entonces, el avalista puede estar compareciendo en un documento separado y relacionándolo con el contrato principal, que es un título de crédito. ¿Estamos claros? Hoy sí, Ligda. Es que aquí el notariado es maravilloso. Con el notariado nosotros podemos hacer de todo, pero hay que saberlo manejar, hay que saberlo estudiar, hay que interpretarlo bien, pero eso solo se lo da la práctica a ustedes, ¿verdad? Y leer mucho para poder tener pues esas habilidades en el momento que a usted le surja la necesidad de poder estar asesorando a todo este montón de gente, porque el comercio sí es, en ratito cambia porque es ya, ¿estamos? Entonces esto es más rápido. Aquí tienen que tener en la punta de la lengua la norma y entrelazar notariado para salvar el clavo, ¿verdad? O la necesidad que se tenga. Entonces ahí es donde puede existir dentro del documento o en documento separado adherido al principal, con las mismas obligaciones y con la misma cantidad de dinero que se va a obligar el avalista con referencia a ese negocio. ¿Estamos? Sí. Ok. Diferencia con la fianza, la diferencia de la aplicación técnica del derecho y la rama propia del derecho a utilizar. La fianza es una figura del derecho civil, ¿verdad? Por ejemplo, sí es el fiador, necesita una fianza, vaya al banco, llene formularios, pregunte si puede, qué edad tiene, cuánto necesito ganar, tiene que ganar más, y en fin, es una serie de requisitos. Mientras tanto que la fianza, como les digo, es netamente civil. El aval pertenece al derecho mercantil en los títulos de crédito y negociaciones mercantiles. El aval es el que le va a salvar la vida a toda negociación. Si fuese el caso que lo exija tanto el tenedor del título o el que está dando la prestación, ¿verdad? Dice, mira, sí te voy a prestar los 500,000 quetzales, pero tráeme un avalista y te lo doy, pero ya, y sale aquel corriendo, va, mira, vos vení, el que hace la cosecha de tomate, va a venir, vamos a ayudarme, mira, está bueno, y van.
Eso es rápido. Y ya no le está preguntando, mira, venite, a qué horas vení, yo te estoy... eso es inmediato, ¿verdad? Si en el documento título de crédito solo aparece una firma, se presumirá que es la del aval. Miren, si solo hay un documento, por ejemplo, se hizo la estructura de todo el título de crédito y hay un aval ahí, pero menciona al avalado, pero solo hay una firma, se va a entender que la firma o el signatario de ese título de crédito va a ser el avalista, ¿verdad? Por el negocio principal o la forma, figura jurídica que lleva ese contrato, ¿verdad? Si no, no le da el dinero. ¿Cómo le va a dar el dinero el tenedor del título, que ya lo tiene en su poder y le dio los 500,000 quetzales y ya se consta un aval? No es por gusto, ¿verdad? Por eso les digo, no necesitan mayores requisitos, solo que diga, sí, yo me hago responsable, yo voy a ser el avalista de aquel y pago. Bueno, firme aquí, le firman y le dan los 500,000 al otro. El derecho mercantil es informal, es así de rápido, ¿verdad? Dice, por tanto, su aplicación se rige por normas jurídicas diferentes como las formas de ejecución por incumplimiento, también se refiere a eso mismo. Va a ser ejecutado el avalista en virtud de que el principal pues no pagó. Él es el que tenía que pagar y de la misma manera va a ser ejecutado por no pagar. Si paga, ahí vamos a la otra diferencia que les he dicho. Si el avalista paga, se va a la acción cambiaria. Si el avalista tampoco paga, entonces va a ser ejecutado por la vía judicial, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias en lo que podría terminar un avalista. Artículo 401, por favor, Adela, ¿puedes leerlo? Sí, licenciada, con todo gusto. Gracias. ¿401 me dijo, verdad? Sí, por favor. Permítame. Igual está en pantalla. Sí, ahí está en la pantalla. Es que estoy en el teléfono. Estás en el teléfono. Dale como tú puedas, pero vamos. Acá tengo mi ley. Ok. Dice, artículo 401, constancia del aval. El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otro equivalente y deberá llevar la firma de quien lo preste. La sola firma puesta en el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. Muy bien, ese es el fundamento legal de toda la explicación que les acabo de dar. Ese es el fundamento legal. Vamos por el artículo 402. ¿Siempre yo o no importa? Vamos a ver, ¿Alejandra o Ana Melisa? No sé quién de las dos. Alejandra y después tú, Melisa. Artículo 402. Suma avalada. Si no se indica la cantidad en el aval, se entiende que garantiza el importe total del título de crédito. Perfecto. Entonces, este es otro fundamento legal de la explicación que les acabo de indicar. Yo creo que así es un poquito más fácil cuando uno está estudiando porque le explican y luego ya el fundamento legal y uno tiene más claro lo que no sé si les parece así, ¿verdad? Pero yo considero que es una forma más práctica de poder ir uno aprendiendo o interpretar la norma. Sí, Gabriela, dime. No, perdón, era para leer, Lida. Vaya, aquí viene otro artículo. Prepárate ahí con la ley. 403, Gabriela, por favor. Ok, artículo 403. Obligación del avalista. El avalista quedará obligado a pagar el título de crédito hasta el monto del aval y su obligación será válida aun cuando la del avalado sea nula por cualquier causa. Muy bien, ya vieron, este es el otro fundamento legal donde el aval, permítame, se lo voy a dar entrada aquí a un compañero. Ahí está. ¿Verdad? Donde el avalista queda obligado al pago del título o del monto del aval. ¿Qué es el aval entonces? ¿Qué es el aval? A ver quién me responde. El aval es un contrato. Ok, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos dice aquí el artículo este?
quedará obligado a través del contrato que firmó para sujetar el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Así sería la definición de este artículo. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Así es como uno va haciendo sus definiciones, pero tiene que interpretar el artículo y mira, hay miles de definiciones en la ley, miles, y esas las puede uno estructurar porque uno ya entendió. Entonces, si no leen, no van a poder. Y eso es en todas las ramas del derecho, en todititas. ¿Sí, Adela? Licenciada, solo quiero estar segura si entendí. A ver. Si yo voy con usted y usted tiene venta de tomates y yo le quiero comprar un montón, pero no tengo el dinero y vamos a hacer un contrato, usted me dice, tráigame a alguien más que pueda pagar si usted no me paga. ¿Es eso? Así es. Ah, ok, Así listo, es. gracias. Solo que aquí, exacto, solo que aquí le vamos a poner el nombre legal a cada una de las personas, porque ese es nuestro fin, ¿verdad? Tener un léxico jurídico adecuado y que nos luzcamos cuando estamos redactando, porque así cuando llegue a manos del juez va a decir el juez, este sí sabe lo que estaba haciendo, pero en resumen es lo que Adela acaba de decir, ¿verdad? Pero en forma legal y jurídica, dándole la estructura y la forma dentro de toda la negociación jurídico-mercantil, es así como está en la norma, ¿ok? ¿Estamos bien, Adela? ¿Estamos bien ahí, Adela? Sí, licenciada. Solo quería estar segura que lo había entendido bien y sí, utilizar las palabras correctas. Exacto. Ahora lo único que tienen que hacer y nada más y nada menos, pues aprenderse los nombres de las personas, en qué es lo que están ejecutando dentro de una negociación jurídico-mercantil y ya la hicieron. Es tan fácil, pero hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que leerlo. Tener un poco de paciencia, hacer unas sus planas, como les decía en la clase, para ir uno pues fortaleciendo el conocimiento. Artículo 404, por favor. Vamos a ver, yo voy a decir quién. Ok, Jennifer, está bien. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. Artículo 404. Persona avalada. En el aval se debe indicar la persona por quien se presta. A falta de indicación, se entenderán garantizadas las obligaciones del signatario que libera a mayor número de obligados. Muy bien. Aquí, gracias, Jennifer. Aquí estamos hablando del avalado, de la persona avalada o del avalado o los avalados, ¿verdad? ¿En qué momento? Dice que en el aval se debe indicar a la persona con quien se presta. Entonces, el avalado tiene que indicar quién es su avalista, porque, por ejemplo, pueden comparecer 5 personas que se van a obligar a los pagos de esa misma prestación que están dando. Póngale 100,000 quetzales a cada una de las personas, tenemos 500,000 quetzales. Dentro de las 5 personas que le dieron forma a ese título de crédito, se están obligando a pagar 100,000 quetzales cada una, ¿verdad? Entonces, la número 4 y 5 le manifiestan a la persona, al prestamista, digámoslo, la persona que les va a hacer efectivo el capital, le dice, mire, don Pedro, yo soy el deudor 4 y yo el 5, y cada uno pues tenemos la intención de comparecer en el documento con un avalista. Un avalista para los dos. Sí, está bien. Un avalista para los dos. Ok. Entonces, los deudores 1, 2 y 3 están de forma que individual, como personas individuales. No tienen avalista. Pero las otras 2 personas, la 4 y la 5, el deudor 4 y el deudor 5, sí manifiestan que van a comparecer o van a sujetar o van a obligarse al pago y que también van a ser representados en su momento por algún problema que ellos puedan llegar a tener por un avalista. Entonces, dentro de la estructura de esa negociación jurídico-mercantil denominada título de crédito, X puede ser cualquiera de los que vamos a saber en dónde se puede usar el aval. ¿Qué sucede ahí? El avalista tiene que indicarle, ¿verdad?, a la persona que va a dar la prestación
que él va a ser el avalista del señor 4 y el señor 5, nada más. Y que él va a pagar solamente el 50% de cada uno de ellos. O sea que al final sí va a pagar los 100,000, va a pagar 50 de uno y 50 del otro, si en algún momento ellos no pagan, ¿verdad? ¿Estamos claros? Pero del 1, 2 y 3, saber, él no se va a hacer cargo de eso. Esa es la forma en que uno tiene que ir redactando, ¿se dan cuenta? Pero es la misma necesidad de la negociación jurídica quien le va a indicar al notario cómo ir en la redacción en orden. Entonces, a eso se refiere aquí. Dice que el aval, dice, se debe indicar la persona por quien se presta. El aval va a indicar a quién va a dar su prestación, ¿verdad? Y lo va a indicar y lo va a especificar. A falta de la indicación, se entenderá las garantías y obligaciones del signatario que libera al mayor número de obligados. Si no lo colocan, va a tener que cubrir a los obligados a los 5. ¿Estamos? Por eso se llama persona avalada. No está indicando otra cosa. De la persona avalada está hablando ahora el avalista. Yo aquí como avalista me voy a obligar a pagarle solo al 4 y al 5, pero no al 1, 2 y 3. Obviamente no lo voy a poner en el contrato, pero solo con que indique que el 4 y el 5 es el que va a cubrir, suficiente. ¿Estamos? Sí, Ligro. Ok. $405, la acción cambiaria. Háganme el favor de leerme ese artículo, Fernando. ¿Está Fernando en clase? Vamos. Gustavo, ¿estás en clase? Sí, licenciada. Buenas Por favor, noches. artículo 4. Buenas noches, artículo 405. Acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título. Perfecto. Entonces aquí la acción cambiaria, ¿qué es lo que nos está mostrando o nos está indicando? Por ejemplo, yo fui la avalista del 4 y del 5 y resulta que el 4 llega en la noche corriendo a mi casa y me dice, mira, disculpa, me fui de viaje, no pude venir a hacer el último pago y yo sé que este señor pues es bien exigente y de seguro nos iba a ejecutar. Pues sí, pero yo te pagué tu cuota, el 4, ¿va? Y bueno, discúlpame, aquí está el pago y me da los 100,000 quetzales, aquí está. Disculpo lo que tocaba de pago, por ejemplo, 50,000, aquí está, ese era mi último pago y aquí te lo dejo. Bueno, gracias, está bien, pero el 5 no aparece ni esa noche, ni el día siguiente, ni pasaron, ¿qué? 5 días, 4 días, no apareció. Entonces voy yo con ustedes, con alguno de ustedes, con mis abogados, con Heidi, y le digo, fíjese, licenciada, que mi avalado 5 no pagó, ni me ha buscado. Yo lo llamo, me corta las llamadas, ya le escribí por WhatsApp, ya me bloqueó, en fin, toda la historia que los clientes le van a contar a uno. Entonces me dice la licenciada Heidi, no tenga pena, aquí vamos a ejecutarlo por la vía de la acción cambiaria. Ay, yo no entiendo nada de lo que me está diciendo la licenciada, pero está bien, licenciada, gracias. Eso es esto. Ahora él, por eso dice, quiere los derechos derivados del título de crédito. Como el tenedor ya no lo va a tener, le pagaron todos menos este 5 y yo cubrí 4 y 5, que eran los que hacían falta. Entonces el título viene conmigo y solamente lo voy a ejecutar por la parte que toca, ¿verdad? Porque ya los demás estaban. Entonces solamente por la parte que no se cubrió y que yo pagué. Ahí se va a aplicar la acción cambiaria. ¿Estamos? Con las mismas obligaciones y los derechos que el título de... Por eso dice que el título de crédito es autónomo, porque solito yo lo puedo llevar a la ejecución. Obviamente me van a dar el comprobante del pago de todas las, del pago del 1, del 2, del 3 y del 3 y del 4 y 5, pues yo ya no lo voy a ejecutar a él porque a él también le voy a dar un comprobante de que me pagó los 50,000 y solamente me queda pendiente el número, el avalado número 5, ¿verdad? ¿Estamos?
¿Me comprendieron esta parte? ¿Estamos bien, jóvenes, o se los repito? ¿O lo vemos de otra manera? No, yo la verdad no entendí, licenciada. Ahí me hice bolas con ¿Quién me está hablando? Adela, hola. Ajá. Ok, Adela, mira pues, la acción cambiaria es lo voy a decir en otra forma. La acción cambiaria es cuando a mí no me pagan por ser el avalista y yo pago la deuda, ¿verdad? Cumplo con mi obligación como en el contrato de aval y cumplo la obligación y pago, ¿ya? Entonces yo ahora tengo el derecho que el título de crédito me sustenta para hacer yo el cobro al que no me pagó. ¿Ya? Ya. Y entonces, si yo fui aval de 5 avalistas y 4 sí pagaron y 1 no, puedo ejecutar solo contra esa única persona. Y eso se llama acción cambiaria. Ya. Gracias, licenciada. Ok. Ahí estamos. Ahora artículo 406, por favor. A ver. Evelyn Herrera. Voy, Ligra, buenas noches. Buenas noches, hola. $405, dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Acción cambiaria. El avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto a esta última por virtud del título. Exactamente. Entonces, ahí necesito, por favor, que lean estos artículos de aquí en adelante. Eso ya les toca a ustedes leerlos. Lean, por favor, lo que es la representación aparente. De todos modos, vamos a dar una repasada cuando regresemos después de los exámenes para ir analizando más la norma, ¿verdad? Porque ya nos va haciendo hora de leen esto también. Y les voy a dejar estas últimas 3 diapositivas para que ustedes puedan leerlas y analizarlas y las vemos en la próxima clase. Muy bien, por favor. Entonces, ahí la asistencia creo que ya está en Classroom para que la puedan pasar a firmar. Por favor. Y ahí estamos. Entonces, nos miramos primero Dios el día martes.